En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este día que nos permites estar en tu presencia. Te agradecemos por todos los bienes que nos concedes en cada día de nuestras vidas. Particularmente te damos gracias porque en comunidad podemos acercarnos a ti y conocer cada vez más tu inmenso amor para con nosotros, escuchando tu palabra. Con tu palabra eterna transformas nuestra vida. Nos ofreces una vida eterna que podemos vivir desde hoy. Gracias, Padre bueno, por todos los bienes que nos regalas. Gracias por el bien de tu palabra. Gracias por todo lo bueno que hace tu palabra en nosotros. En esta ocasión nos acercamos a ti, pidiéndonos envíes tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, para poder escuchar apropiadamente tu palabra, para poder recibirla de nosotros y que pueda seguir transformando nuestras vidas hacia ti. Envía, Señor, tu Espíritu, y seremos transformados, y seremos plenamente felices. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues muy buenos días tengan todos. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de su jornada, de su día. Es un verdadero gusto poder llegar a esta cuarta sesión que vamos a poder profundizar un poco en lo que ya hemos meditado, lo que ya hemos compartido. Antes que nada, se me hace oportuno comentarles, por alguna razón, en las últimas sesiones que he compartido, el acomodo de mi disposición en la videollamada no me deja ver todo. Hay como pantallas incompletas o así, entonces cualquier cuestión que capaz no alcance a ver o así, me lo pueden hacer llegar por el chat. Yo estoy como que al pendiente. Permítanme empezar a compartir con la presentación para poder arrancar motores con nuestra sesión. Muy bendecido día para todos ustedes. Espero que hayan amanecido muy bien, que ya hayan tomado su café de la mañana, y si no toman café, pues que ya hayan podido eh, descubrir el ánimo para vivir de alguna otra manera. Los que tomamos café nos ayuda mucho para poder seguir. Vamos entonces con esta cuarta sesión que se titula La palabra en la comunidad de la iglesia. Y pues hemos llegado al final. Muchas felicidades, porque ciertamente se dice sencillo el tener 4 sesiones de un curso taller de oración, pero ciertamente hemos descubierto que pues la vida sucede, hay muchas cosas que hay en torno a lo que vivimos, y por lo mismo también pues hay muchas cuestiones que, permíteme nada más revisar algo, porque alguien más está presentando pantalla. Listo, no sé. Muy bien. Entonces, eh, estamos viendo toda la diapositiva, ¿verdad? Muy bien. Pues sí, se dice sencillo, pero pues ciertamente hemos descubierto que implica esfuerzo, que implica darnos tiempo y que pues nos ha dado mucho fruto, y pues muchas felicidades a todos por llegar a este tramo de nuestro curso taller de orar con la Sagrada Escritura. Y seguimos con esta frase, ¿verdad? Que es como la frase que guía nuestro curso: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, que dice San Jerónimo en su comentario al libro del profeta Isaías. Sabiendo bien que pues aquí venimos con el deseo de poder conocer más a Jesús, y hemos descubierto al acercarnos a su palabra, a las Escrituras, pues que pues efectivamente lo hemos podido descubrir, no necesariamente o solamente intelectualmente, sino también de corazón, ¿verdad? De persona a persona. Y lo que hemos podido de alguna forma experimentar esta semana es lo ordinario, ¿verdad? Que hemos estado haciendo, el itinerario de oración con un pasaje por día, con el método aprendido, que en esta ocasión es el método ignaciano,
el cual tuvimos un documento guía para poder apoyarnos en la oración. También tuvimos 2 lecturas complementarias en torno al discernimiento que sumaban a este contenido que habíamos visto sobre el discernimiento ignaciano. Tuvimos también un día para compartir los frutos de la oración personal, nutrirnos mutuamente con lo que el Señor va haciendo entre nosotros. Tuvimos también la grabación de la sesión por si alguno deseaba volver a consultar alguna cuestión y un video de apoyo que también nos ayudaba mucho en este aspecto del discernimiento de espíritus, identificar sobre todo la consolación y la desolación en nuestra experiencia de oración. Así pues la intención es que podamos brevemente compartir cómo fue nuestra experiencia en esta semana, compartir algunas luces que consideremos que sea oportuno compartir al grupo y que por tanto podamos nutrirnos, que sirva también como de síntesis de lo vivido. Puede ser de algún pasaje en particular, puede ser de alguna lectura, alguna idea que nos ha ayudado a ver algunas cuestiones de manera especial o del mismo video. Entonces, por lo mismo, abro pues el espacio para que alguien, si gusta, puede levantar la mano en la aplicación y con mucho gusto le damos la palabra para compartir brevemente algo en torno a esta semana. Dulce, adelante. Buen día. Pues yo he estado muy contenta por todo lo que hemos aprendido, pero con el material complementario a mí me ayuda muchísimo. Pues fue una guía muy grande para aplicar el método. Y bueno, tengo aquí en su casa, la casa de todos ustedes, un Sagrado Corazón de Jesús, que yo siento cómo me mira y me dice, aquí estoy, ¿verdad? Y estaba leyendo otra vez lo de Maús y estaba viendo que me dice Dios, ¿verdad? Es que lo hemos leído, lo hemos comprendido, pero de repente siempre hay algo que nos llama la atención. Y me dice que aunque yo no lo vea, ¿verdad? Él está conmigo, que tenga fe, que me tranquilice, ¿verdad? Que, que todo va a pasar. Y yo le pido, ¿verdad? Que me dé mucha fe porque pues a veces hay situaciones difíciles que, pues en mi caso, ¿verdad? Que a veces digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo, pero no. Dios me dice, tranquila, tranquila, aquí estoy. Aunque tú no me veas, aquí estoy y yo estoy contigo. Y pues si tengo a Dios, pues nada me falta, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Dulce. Y sí, ciertamente una de las claves o de las certezas con las cuales uno parte para poder llevar una vida más consciente del propio discernimiento es que Dios siempre está con nosotros y que Dios siempre nos acompaña y nos está guiando. ¿Alguien más quisiera compartir? Elda, adelante. Hola, buenos días. Yo quisiera compartir acerca de la lectura complementaria y me gustó mucho esta parte en donde dice que a través de la meditación en silencio y soledad que el autor cita y que a través de la lectura de su palabra pues permitimos que Dios nos lea y nos responda y a nuestros deseos más profundos. Me gustó mucho esta parte de que permitimos que Dios nos lea a través, o sea, cómo Él lo describe de esa manera y pues dejando que sus palabras penetren en nuestro corazón e interrumpen a nuestro espíritu y que pues lo más importante es de cómo lo leamos no es para comprender o tener algún control sobre Dios, sino para que seamos comprendidos y transformados por Él mismo, por Dios mismo. Y me gusta en cómo a través de esa interioridad que aquí presenta, primero como una oración personal con el Señor y Él nos va acercando, al mismo tiempo Él comienza a votar en comunidad la oración y que vayamos a hacer la comunidad también en conjunto, junto con Él, de la individualidad personal y encuentro con Él, nos va llevando hacia esa comunidad con Cristo, hacia Él. Y eso es que me gustó mucho, es cierto, y así va siendo nuestro caminar y nos va haciendo vivir en comunidad cristiana poco a poco. Y sí, eso es lo que me gustó del libro que pude, pues, meditar y que amablemente nos los compartes. Muchas gracias.
Pues sí, qué verdadero, ¿no? Cuando nos acercamos en la meditación con Dios, ¿verdad? Permitimos que Él nos lea, ¿verdad? Que Él vea lo que está en nuestro corazón y de alguna forma ya lo conoce, pero nosotros damos el permiso para que Él lo vea un poco como es el mirar cómo Dios nos mira, ¿verdad? Esta parte del método que estábamos practicando. ¿Alguien más quisiera compartir alguna cuestión de esta semana? Si alguno de casualidad está levantando en la cámara la mano, yo no lo estoy viendo, puede habilitar ahorita su micrófono para compartir. María de Guadalupe, adelante. Nada más que habilite el micrófono y la escuchamos. Bueno, sí, se me ha hecho como dijiste al principio, eh, Diego, que sí, a veces tenemos cosas que nos aparecen y luego a veces parecen cascada, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero compartir la meditación de Colosenses 1, 15, 20, que aunque es algo que hemos leído y confieso que en un tiempo me lo aprendí y luego lo olvidé, es ver la imagen, verme como Dios me ve, como ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, ese Dios infinito y eterno que me ve como su creación antes de Cristo. ¿Sí? Y luego además me hace participar de su plenitud y me reconcilia con Él y para Él. Esto me hace, cuando me lo alcancé a ver así, al imaginarme, eh, pues me sentí paz, porque es sentirse amada y creer en aquel que lo creó todo. Y sentirse amada por el sacrificio de sangre en la cruz, tal como lo dice San Pablo. Y una de las cosas que también entendí al tratar de contestar las preguntas, aunque tengo el deseo de hablar de Cristo, ¿verdad? Pero sentí más una interpelación en el sentido de que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo ha hecho todo. Y yo quiero participar con Él, o sea, no me puedo quedar, no está bien que me quede detenida o sola, hay que ayudar, o hay que participar en eso que Él quiere, reconciliar a todos los hombres con Dios. Eso es bien, eso me interpeló. Hay que buscar formas, ¿sí? Es lo que pienso. Qué bello, María de Guadalupe. Muchas gracias por compartir esta meditación que también nos nutre mucho. A mí personalmente me remite a esta experiencia como de el cómo es ese, digamos, felicidad de Dios, de que no somos su creación. Lo veo como un padre o una madre, ¿verdad? Que tienen su bebé recién nacido y están ellos bien contentos porque está aprendiendo a agarrar cosas y es algo tan básico, es Sí, simplemente agarrar con la mano y aún así los padres se sienten como orgullosos, felices del hijo y así yo creo sí, que nos ve Dios, ¿no? Estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo a escucharlo. Es algo tan sencillo para él, ¿verdad? Pero aún así él está así de contento. Muchas gracias, María. gracias, gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir? Puede ahorita compartir. Escuchamos atentamente. María Teresa, adelante. Bueno, yo quiero compartir de la cita Juan 1:46, que es la resurrección de Lázaro, cómo a pesar de que leemos el pasaje y que quizás ya lo sabemos y todo, cómo Dios nos habla de maneras diferentes en cada vez que nosotros leemos su palabra. Porque, o sea, a pesar de que lo he leído varias veces, ahora me llamó de manera diferente. O sea,
cuando Jesús quiere ir con Lázaro, con su amigo, a ese lugar, y los apóstoles le dicen, pues no sabes que pueden hacer algo, ¿verdad? Que podrían atacar, o sea, sí, estar contra él, ¿verdad? Entonces, en ese momento vi cómo Dios me habla de esa manera y me dice, no tengas miedo en lo que se te presenta, porque él le decía a sus apóstoles, no tengan miedo, o sea, no saben que el Padre está conmigo, mi Padre está conmigo, o sea, nuestro Padre siempre está con nosotros, y yo creo que a pesar de la adversidad y de todo lo que se nos presente, nosotros tenemos que ser valientes y decir, pues si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, verdad? O sea, nadie puede estar contra mí. Entonces a mí me llamó mucho la atención esa parte en el que él dice, pues yo soy el camino, yo camino contigo, pues tú eres la luz, y no permitas, o sea, yo le decía, no permitas que la oscuridad apague tu luz divina. No permitas que nada me haga apartarme de tu camino, pues contigo a mi lado no tropezaré. Y que pues ayúdame a tener cada día más fe y saber que parte de ti, y saber que para ti nada es imposible. Tú venciste la muerte y debo creer en la resurrección, porque la vida no termina aquí, sino que continúa en el paraíso. Entonces, pues a mí me habló quizás de otra manera esta vez, ¿verdad? Es diferente, pero cómo, o sea, es sorprendente cómo Dios, bueno, yo sé que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, pero cómo Dios nos habla de manera diferente, a pesar de que leamos el mismo pasaje, y detenernos en ciertas cosas en las que ahí es donde a lo mejor esta vez me habló a mí de manera diferente. Bueno, es todo. Muchas gracias, María Teresa. Y sí, ciertamente, como hemos aprendido aquí, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y es el mismo Dios vivo que se comunica por medio de su palabra para nuestra vida, que también, pues, por el tiempo va cambiando. Muchas gracias, María Teresa, y muchas gracias a todos por compartir, también por su escucha. Sepamos que, pues, estos momentos, que al final son momentos de meditación comunitaria, ahorita es un compartir de la experiencia, pero al final es fruto de oración, pues nos nutren y nos siguen ayudando mucho. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión para poder ahora sí ya empezar el camino de bajada, de despedida de nuestro curso taller. Recapitulando un poco lo que hablábamos la semana pasada, que de alguna manera lo que hemos compartido ahorita también ya ha servido para ello, hablábamos de Jesús como la palabra hecha carne que nos ofrece un camino de salvación. Y esta ofrenda que nos pone frente a nosotros es la vida eterna. La vida eterna es nuestra salvación. Aprendíamos también que seguir a Jesús consiste en estar con Él y predicar con autoridad su mensaje. Ambas cosas son importantes en nuestra experiencia de discipulado. Recibimos luces también para elegir el propio itinerario de meditación de la palabra, ahora que pues más adelante vamos a tener que optar nosotros mismos por los pasajes a meditar, encontrarnos con el Señor. Conocimos también la importancia de ejercitar nuestro espíritu para encontrarnos con Dios, con esta imagen como el deportista que se ejercita para un torneo, para una competencia. Nosotros ejercitamos nuestro espíritu y toda nuestra persona para encontrarnos cada vez con mayor cercanía, con mayor confianza a Dios en la oración, ¿verdad? También tuvimos una introducción al discernimiento de espíritus ignaciano, particularmente que aprendimos el método ignaciano para meditar la palabra de Dios. Eso nos ayudó como método de oración de esta semana. ¿Y ahora qué vamos a ver en esta cuarta sesión, hablando de la palabra en la comunidad de la iglesia? Vamos a hablar de la oración de Jesús. Vamos a hablar de la palabra en la liturgia. Vamos a hablar de lo que es la mesa de la palabra, la importancia de la meditación comunitaria. Vamos a hacer una muy breve exposición de lo que es la liturgia de las horas. Vamos a presentar la oración con los salmos y por consiguiente vamos, digamos, a recibir la sección amarilla de los salmos y vamos a recibir unas recomendaciones finales para poder seguir perseverando en nuestra vida de oración y de encuentro con el Señor. Y partimos de esta noción muy clara, muy evidente, que es bueno tomar conciencia de ello. Jesús fue un hombre de oración.
los mismos evangelios dan testimonio de ello, que él oraba en la sinagoga, que él oraba en la intimidad con el Padre, en la noche e incluso muy de madrugada, y sobre todo también oraba antes de cada decisión importante. En varios pasajes nosotros encontramos estas referencias, y es el mismo Jesús que, asumiendo completamente la humanidad, ¿verdad? También nos enseña a nosotros la importancia de esta intimidad espiritual con el Padre. Y es el mismo el que nos da el ejemplo de una vida de oración. Su oración, pues, era confianza total, era escucha del Padre y clamor. Nos remite, yo creo que particularmente ese pasaje de el momento en que hace su oración en el Monte de los Olivos antes de su entrega en la cruz, lo cual pues a veces es el único momento como que le damos énfasis, que ciertamente lo prepara, lo dispone y es su oración de entrega para con el Padre en la experiencia de la cruz, pero pues si llega a ese grado de intimidad y esa decisión firme de entregarse, sí, definitivamente es algo que aprendió a lo largo de su vida y que incluso sabemos en la misma cultura judía los padres enseñan a hacer oración. Y bueno, en ese mismo contexto, pues sabemos que muchas veces oraba con los salmos como todo judío fiel. Los padres de familia enseñaban a sus hijos a hacer oración. Implicaba mucho en la memoria, pero evidentemente también un movimiento de espíritu, y podemos a partir de ahí nosotros identificar a los salmos como un espacio, unas palabras que el mismo Jesús decía y que el mismo Jesús adoptaba para su experiencia de diálogo con el Padre, de intimidad, de cercanía. Vamos a ver entonces nada más algunos breves versículos de 2 salmos y vamos a ver cómo eso nos remite a momentos específicos de la vida de Jesús. Dice el versículo 1 del Salmo 22:21: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase, que es de lo que nosotros identificamos como las últimas 7 palabras de Jesús, ¿verdad? Es parte de la oración de un salmo, lo cual implica que Jesús estaba orando con ese salmo en el momento de la cruz. Evidentemente después a muchos dice, bueno, se creía abandonado por el Padre, ¿no? Realmente es una oración de confianza, el mismo salmo. Jesús estaba haciendo una oración de confianza en el momento de la cruz. Y el mismo Salmo 31:30 en su versículo 6 dice, permíteme nada más decir, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu y me libras, Yahvé, Dios fiel. Lo que nosotros bien conocemos como Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, vemos cómo en la cruz 2 salmos son utilizados por medio de Jesús, y eso implica, pues, no sacó un libro, ¿verdad? Sino lo tenía guardado en su mente y en su corazón como, pues, una manera de hacer oración y de encontrarse con el Padre. Así pues, podemos ver cómo orar con los salmos es entrar en la oración de Jesús, compartir sus sentimientos, su fe, su lucha y su entrega. Porque si nosotros comprendemos que el mismo Jesús oró con estas palabras, nosotros podemos utilizar estas palabras para posicionarnos en la persona de Jesús, para sentir lo que Él sintió, creer lo que Él creyó, luchar por lo que Él luchó y entregarnos como Él se entregó. Por eso vamos a tener una breve, muy breve, pero muy breve, como introducción en general al libro de los Salmos y a lo que puede significar para nuestra vida de oración. El libro de los Salmos es una colección de 150 oraciones del Antiguo Testamento que fue compuesto a lo largo de varios siglos. Y ahí hay salmos que son atribuidos principalmente al rey David, pero también a otros autores. Por lo tanto, digamos que los salmos sirven como una especie de compendio para poner por testimonio escrito la experiencia de las diferentes etapas de la vida del judío, ¿verdad? Y por eso encontramos una gran variedad de tipos de salmos, porque de alguna manera en lo que estaban experimentando los judíos, tanto comúnmente, tanto como pueblo de Israel, pero también individualmente, esas oraciones son hechas para poder expresarse. De hecho, pues también pues, a veces está la inquietud, porque a veces también los salmos se cantan, bueno, porque los salmos fueron
oraciones poéticas que fueron inicialmente compuestas como cantos, ¿verdad? El canto como un medio de oración. Para nosotros es un poco complicado ya porque pues la rima está en hebreo, no está en el español, ¿verdad? Pero también a veces encontramos composiciones o también hay una forma en que se canta o se salmodian, se le dice, los mismos salmos, ¿verdad? Y una cuestión como aclaratoria que nos puede dar como tranquilidad es el por qué hay dos numeraciones, por qué tenemos dos números y por qué cuando busco un salmo no lo encuentro a veces, porque lo busco con otro número. Bueno, es que hay dos numeraciones existentes, la del texto hebreo, que es conocido como el masorético, y la de la versión griega, que es la de la Biblia de los 70. ¿Por qué? Porque también sabemos que por las diferentes conquistas que tuvieron pues los judíos, ellos pues se vieron dispersados en un espacio amplio de lo que es hoy Europa y Asia, ¿verdad? Y cuando estaban bajo influencia helena, hubo un esfuerzo por algunos judíos de poder traducir lo del Antiguo Testamento a lo que es el griego porque algunos no sabían ya hebreo y por tanto ellos usaron una numeración diferente. Por eso hoy en día tenemos como esta doble numeración que a partir de un salmo, los salmos tienen dos números. Y simplemente remite a dos tradiciones de lo que es el contexto judío y pues lo que nosotros podemos hacer para encontrarlos más fácilmente es simplemente pedir que nos lo den con los dos números, esperar que sí lo hagan y nosotros buscarlo con ambos números. En caso de que solamente nos lo den con un número, el contexto va a ser muy importante para poder nosotros discernir a qué salmo se está refiriendo. La numeración que se usa más en la liturgia es la de la versión griega, que es la utilizada en la liturgia. Muy bien. ¿Y qué entonces, qué son los salmos? Como decíamos, son oraciones poéticas que expresan todo lo que hay en el corazón humano. En él está plasmada la alegría, la angustia, la duda, la gratitud. Así son como un termómetro del alma. Nos permiten decirle a Dios lo que a veces no sabemos cómo expresar. Decimos, es que a veces nos faltan palabras exactas para saber cómo decirle a Dios lo que siento. Por eso los salmos son oración escrita, es oración que ilumina nuestra misma expresión y a veces algo que sentimos, pero no sabemos qué sentimos, lo podemos expresar y descubrir con los mismos salmos, ¿verdad? Y es muy valioso ello de que haya diferentes tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, hay salmos de súplica, hay salmos de acción de gracia, de gracias, hay de arrepentimiento, etcétera. Entonces hay, digamos, una amplia gama para poder expresar lo que nosotros sentimos. Sí, pues es palabra del hombre que es dirigida a Dios, ¿verdad? Pero son palabra inspirada por Dios. Nosotros reconocemos su canonicidad, reconocemos que el Dios mismo pone estos salmos como palabra inspirada por Él, porque también, pues, nutre la experiencia de encuentro con Dios y están llenos, pues, de su revelación. Así pues, orar con los salmos es orar con palabras verdaderas, con sinceridad. No se trata nada más de recitarlo, sino también de asumir las palabras que el mismo salmo está expresando. Y de alguna manera es dejarnos formar por el modo en que la misma Biblia ora, en que la misma Sagrada Escritura ora. Aquí podremos ver, digamos, en cuestión sentimental, experiencial, plasmada la experiencia del pueblo de Israel en torno a la salvación que reciben de Yahvé. Por eso es revelación. Y bueno, si ya hablamos, porque bueno, podemos comprender y la experiencia probablemente más común que tengamos de los salmos es en la liturgia, es en la misa, eso nos remite a pensar, bueno, entonces, ¿qué lugar tiene la palabra en la liturgia? Que para aquellos que capaz no comprendamos al 100% lo que significa esta expresión de liturgia, se refiere a toda la forma en que nosotros celebramos nuestra fe de manera ritual. Evidentemente, la expresión más clara de liturgia, pues es la misa, en el cual nosotros participamos constantemente, pero también los sacramentos son liturgia, y hay diferentes oraciones que son liturgia, que tiene un aspecto celebrativo que se estructura en lo ritual. Tiene signos, tiene oraciones y la palabra de Dios está allí presente. ¿Qué lugar tiene? Pues en ella no es un añadido, no es solamente para hacer tiempo, porque no es para eso, es una parte esencial. Toda liturgia tiene una liturgia del sacramento, por ejemplo, la misa, la liturgia eucarística,
y la liturgia de la palabra. ¿Qué es entonces la liturgia de la palabra? Es la iglesia que escucha a Dios que habla y luego la misma iglesia responde. Ahí está el salmo, pues, cuando vemos la primera lectura, un salmo y luego el evangelio, una misa entre semana, bueno, es que el salmo es la voz de la iglesia que recibe la palabra de Dios en la primera lectura y después nosotros estamos en este diálogo que es la misma misa, la liturgia en general, estamos respondiendo a Dios. Y al final es una acción de Dios que llama, que consuela y que transforma, porque esta palabra, como hemos experimentado en nuestra meditación personal, en esta experiencia de oración comunitaria, que es la liturgia, que es la misa, tiene las implicaciones concretas necesarias para nuestra vida. La palabra habla a nuestra vida también en nuestra experiencia comunitaria en la liturgia. Vamos a leer un poco más de este lugar, de esto, acercándonos otra vez a la Constitución Dogmática de Ibero. Permítanme nada más cambiar la presentación para que ustedes puedan ver el documento. Y realmente vamos a leer muy poco porque la intención no es, como decíamos, el cansarnos, ¿verdad?, de documentos o demás. A veces pueden ser un poco complejos, sobre todo en esta ocasión siendo otra vez del Concilio Vaticano II. Es extenso, tiene pues mucha riqueza y la idea es que nos sirva como fundamento, que también nos remita a saber que existe todo este contenido y que podemos tenerlo a la mano y podemos comprenderlo. Esto está, pues como vemos, en línea en los archivos del Vaticano, en la página web, que es la Constitución Dogmática de Ibero. Y dice en el numeral 21, que habla sobre cómo está la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y cómo la Iglesia venera las Sagradas Escrituras. Dice, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. No sé si ya se dieron cuenta en esta lectura, pero dice, distribuir a todos los fieles el pan de vida. No dice el pan de vida, el cuerpo de Cristo. Dice el pan de vida, tanto la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. Es decir, a los dos le está, digamos, predicando como un alimento espiritual. Y dice, no dejando de tomar de la mesa. Después vamos a ver a qué se refiere esto de la mesa, porque vamos a identificar dos mesas en nuestra liturgia, en nuestra experiencia en la misa. Dice, siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Decía, como la regla suprema de su fe, es decir, la palabra como un lugar especial para nuestra vida de fe, porque es revelación, es el mismo Dios que se revela. Entonces la palabra es, digamos, el cimiento, es el punto de partida para nuestra experiencia de fe, junto con el cuerpo del Señor que nosotros recibimos. Con eso va a bastar para nuestra reflexión, para ver que sí tiene un lugar importante en nuestra vida litúrgica, en nuestra experiencia de fe. Esto para poder enfatizar la importancia de, por ejemplo, de que cuando vayamos a misa, cuando vayamos a un sacramento, no lo dejemos a un lado. Muchas veces, como es en la parte inicial de la Eucaristía, no solamente a veces llegamos un poco tarde, sino llegamos dispersos, ¿verdad? Y no nos proveemos a nosotros mismos los medios para poder realmente recibir esta palabra y al mismo tiempo poder tomar conciencia de ello, ¿verdad? De lo que Dios nos quiere decir. Y hablábamos de mesas porque dice la misa tiene dos mesas. La mesa de la palabra, donde Dios nos alimenta con su palabra, y la mesa del pan, donde Dios nos alimenta con su cuerpo. Lo más evidente es el altar que está ahí en medio, ¿verdad? En el presbiterio es la mesa del pan, es el mismo Dios que nos alimenta con el cuerpo de Cristo, con su sangre, pero también está a un lado el ambón, que es la mesa de la palabra. Ahí Dios nos alimenta con su palabra.
Es pues un momento preciado en que como comunidad recibimos la palabra de Dios. Como comunidad, Dios da luces para la vida personal de cada uno, pero también para la vida comunitaria, la vida de iglesia. Por eso, y podemos ver en el lugar, ¿verdad? Ya de la liturgia, pues que la palabra prepara el corazón para recibir a Cristo en la comunión. Reafirma, nos hace tomar conciencia de la entrega de Jesús en la cruz, que tiene su significado, tiene su presencia en la Sagrada Eucaristía. El Evangelio también nos prepara para esta experiencia de amor que es el recibir a Cristo en la comunión. Y es un momento de encuentro comunitario, como decíamos, con la palabra de Dios. Por eso es importante hablar brevemente de la relevancia que tiene la meditación comunitaria. Evidentemente ha sido un poco complejo en la modalidad en que vivimos nosotros este curso taller, que tengamos una meditación comunitaria como tal, por cuestión no solamente de tiempo, sino especialmente de medios, ¿verdad? Que limitan un poco la convivencia, el compartir, pero la meditación comunitaria es muy importante en nuestra experiencia de fe, en nuestra experiencia de iglesia, porque la oración madura en comunidad. Escuchar y meditar juntos la palabra nos ayuda a reconocer la voz de Dios en otros, a compartir luz y consuelo y a vivir la fe como cuerpo, como iglesia, no como individuos aislados. No somos mónadas, no somos mundos separados. No, no Dios, sí Dios hace su historia de salvación en la historia de cada uno, pero lo hace en la historia de toda la humanidad. Y vemos cómo en la comunidad la palabra se encarna y se hace vida compartida. Y esto evidentemente es para que busquemos, anhelemos por espacios de meditación comunitaria en nuestras comunidades parroquiales o en nuestras comunidades particulares, pero para que también sepamos que antes de la iglesia parroquial está la iglesia familiar, la iglesia doméstica. Esa es la primera comunidad que formamos. Es entonces un lugar privilegiado para poder realizar nuestra meditación comunitaria, ¿verdad? No es siempre sencillo, porque no siempre todos en la familia tenemos la disposición o la costumbre, pero el que de vez en cuando, una vez por semana, una vez al mes, podamos tener esos espacios de encuentro como familia con la palabra, va a ayudar a vernos con ojos distintos, a escucharnos con oídos distintos, a acompañarnos en nuestro proceso de encuentro con Dios y también a motivarnos unos a otros. Y realmente va a hacer que la experiencia familiar sea una experiencia que se atesore, ¿verdad? Y que tenga su valor. Evidentemente, la vida de fe, la vida de Dios, no se obliga, se invita. Entonces es también la importancia que busquemos darle, ¿verdad?, a la meditación comunitaria en nuestras comunidades parroquiales, en nuestra vida familiar. Y también que veamos que la misa es este espacio donde también nos encontramos con la palabra. Y que atesoremos, pues, lo que hemos estado notando, lo que hemos estado viviendo en esas 4 semanas, que veamos cómo tiene un lugar muy particular en la Eucaristía también. Y nos quedamos en este momento antes del break con esta frase que dice, no se puede ser discípulo solo, porque Jesús no llamó nada más a un discípulo. Qué fácil hubiera sido para él no tener que lidiar con diferentes personalidades y enseñarle todo a una persona y que esa persona siga y así. Pero no es así la vida de iglesia. Él formó una comunidad de discípulos que dando testimonio de la palabra de Dios formaron más comunidades de discípulos. No se puede ser discípulo solo. Este llamado que nosotros vemos que es el seguir a Cristo, estando con Él y predicando su autoridad, predicando con autoridad sus obras, se hace en una comunidad de discípulos también. Muy bien, entonces con esta premisa vamos a tener nuestro break para poder tener un espacio tranquilo. A las 10:45 volvemos a habilitar nuestras cámaras para seguir con nuestra sesión.
Muy bien, vamos a continuar con nuestra sesión. Habilitamos otra vez más nuestras cámaras y vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos compartido en esta sesión. Decíamos que Jesús fue un hombre de oración y que él mismo es ejemplo para nosotros. Y está el deseo de nosotros poder orar como él, ¿verdad? Orar con él. Orar con los salmos, decíamos, es orar con palabras verdaderas, con sinceridad. Veamos también que en la liturgia de la palabra, la iglesia escucha a Dios que habla y luego responde. También hablábamos que la palabra prepara el corazón para recibir a Cristo en la comunión. Decíamos que en la comunidad la palabra se encarna y se hace vida compartida. Dos comentarios breves que no quiero que me pase decir es, pues bueno, también la misma misa, ¿verdad? Es una participación de la oración de Jesús, ¿verdad? Esta oración de entrega que Cristo hace hacia con el Padre, toda la Eucaristía está prácticamente dirigida al Padre. Nuestra participación en la misa es participar de esa oración de Jesús. Jesús que nos lleva al Padre. Por eso también la palabra es eso, es el participar en la oración de Jesús. El mismo Salmo nos permite eso, ¿verdad? Y bueno, esta dinámica de hablar como en la comunidad la palabra se encarna y se hace vida, creo que no está de más decir que bello fuera, que bello sería que el que nosotros tengamos estos frutos de meditación, de oración, eh, que estoy seguro también hace el deseo de poderlo compartir con otros, ¿verdad? Descubramos que no necesariamente tiene que ser en una gran exposición de contenidos o el decir, ponerse como maestro de oración frente a otros, sino el crear comunidades, el motivar que nazcan comunidades que estén en torno a la oración. Pareciera extraño, pero en nuestras comunidades parroquiales, creo yo, es lo menos común. Hay muchos grupos pastorales, hay muchos grupos de formación específica, pero no hay muchas comunidades que se reúnan a hacer oración y menos hacer oración en torno a la palabra. Hay comunidades que hacen oración en contextos de formación, pero a veces no hay círculos de oración de Sagrada Escritura. Hay círculos que es muy importante también de formación bíblica, pero es un tinte académico, no de oración. Entonces, no, ninguna es mala, todo es parte de los carismas de la iglesia y parte importante, pero esta cuestión no está presente. Qué bellos fuera que esto nos motive de alguna manera a poder también hacer esto en nuestros contextos y en nuestra familia también. Muy bien, vamos pues ahora a ver lo que es orar con los salmos, porque tenemos que ver un método y vamos a ver que va a nutrir mucho también nuestra experiencia con la palabra de Dios. Y para ello vamos a remitirnos a lo que dice la pequeña pedagogía que vimos en un principio del padre Ignacio Larrañaga, que también creo que ofrece un buen primer punto de partida en torno a los salmos. Dice en el número 10, los salmos no se leen, se rezan. Ten anotados en tu cuaderno los salmos que más te dicen, clasificados según diferentes sentimientos como admiración, gratitud, comprensión, alabanza. Esfuérzate por sentir con toda el alma el significado de cada frase, identificando tu atención y emoción con el contenido de las expresiones, expresándolas con el mismo tono interior que sentirían los salmistas. Colócate imaginativamente en el corazón de Jesucristo y trata de sentir lo que Él sentiría al pronunciar estas mismas palabras. Con la ayuda del Espíritu Santo, trata de identificarte con la disposición interior de adoración, asombro y acción de gracias del corazón de Jesús en el espíritu de los salmos. Como síntesis, los salmos se rezan, se oran. Los salmos son palabra de oración, no solamente se lee. Y para poderlo hacer oración, es una oración que en particular nos invita a sentir con toda yo diría, con toda nuestra persona lo que cada frase significa. Y una manera muy buena de hacerlo es con lo que ya hemos visto de la imaginación. La imaginación, el ponerse en el lugar, primero en el lugar del salmista, en el contexto en que probablemente fue escrito, pero también en el lugar de Cristo, que estas palabras fueron parte de su oración al Padre aquí en la tierra.
y creo que eso también nos lleva a la imitación de Cristo. Todos estamos llamados a ser otros Cristos, imaginarnos en este contexto de los salmos en el lugar de Jesús, nos lleva a hacer Jesús presente en nuestra vida, en nosotros mismos. Muy bien. Entonces vamos a adentrarnos a ello. Vamos a tener como una especie de método de orar con los salmos. No lo explico ahorita por pasos, eso porque es muy sencillo y al final simplemente vamos a ver que pues los salmos son los salmos, son oraciones ya en sí, se deben de rezar. Simplemente vamos a seguir como unos pasos muy sencillos que nos van a permitir como tomar más conciencia. Y eso va a estar en el material que se comparta después, como esos breves pasos, pero la verdad es que conforme yo esté en mi oración, yo puedo agarrar un salmo y con el rezar, ¿verdad? Simplemente esto nos ayuda como a posicionarnos mejor en nuestra experiencia de oración. Entonces, vamos a recordar que estamos en presencia del Señor, vamos a hacer oración, entonces vamos a disponernos en nuestro cuerpo, en nuestra forma, en nuestra postura, en nuestro espíritu y vamos a recordar su presencia en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y algo muy importante siempre que hacemos oración es el tomar conciencia de la presencia de Dios en este momento. No hay nada más que la experiencia del Espíritu que nos remita necesariamente a la presencia de Dios. Pero para que para que la oración dé fruto es importante tener la certeza de que Dios está acompañándonos. Por ello vamos a hacer la siguiente oración. Yo voy a decir el título y después voy a seguir con la oración. La invitación es a que ustedes desde sus lugares, con el micrófono apagado, sigan esta oración, igual asumiendo las palabras que compartimos, que decimos. Acto de presencia. Señor mío, Dios mío, sé que estás aquí presente, actuando en mí en este momento de oración. Este que verdaderamente es un encuentro de amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Escuchándome, hablándome, abrazándome, amándome. Que nunca me olvide de tu presencia amorosa en mi vida y que nunca me crea merecedor de ella, como si este diálogo fuera logro mío. Gracias, Dios mío, por la gracia de sentirte y saberte presente. Te alabo y te bendigo con este corazón abierto a ti. Amén. Vamos pues a hacer nuestra oración con el Salmo 103, 102, sus versículos 1 al 14. Sí, pueden ustedes buscarlo en sus propias Biblias, pero en esta ocasión, como el Salmo es rezado, cuando lo recemos juntos, la invitación es que sigamos lo que está en la pantalla, porque las traducciones van a ser diferentes. Como quiera, al tenerlo ustedes en su Biblia, que lo pueden estar buscando en este momento, les va a ayudar para los siguientes pasos. Pues separamos el Salmo 103, 102, los versículos 1 a 14. Con esta conciencia de que nos permite expresarnos y que Dios nos escucha en este diálogo, en esta oración, vamos pues a rezar nuestro salmo. Igual voy a estarlo rezando yo y ustedes se unen a esta oración desde sus lugares. Bendice, alma mía, a Yahvé, el fondo de mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé. Nunca olvides sus beneficios. Él que tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias. Rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura. Satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como la del águila.
Yahvé realiza obras de justicia y otorga el derecho al oprimido. Manifestó a Moisés sus caminos, a los hijos de Israel sus hazañas. Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente, ni para siempre guarda rencor. No nos trata según nuestros yerros, ni nos paga según nuestras culpas. Como se alzan sobre la tierra los cielos, igual de grande es su amor con sus adeptos. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos, que Él conoce de qué estamos hechos. Sabe bien que solo somos polvo. Vamos ahora a pasar de esta experiencia de rezar con un salmo para poderlo llevar a a nuestra experiencia de oración personal y que nos remita un poco a una experiencia de contemplación. Por eso la invitación es quedarse con una frase y repetirla en tu interior junto con tu respiración. Entonces yo inhalo y exhalo tranquilamente, con una respiración tranquila, y voy repitiendo en mi interior aquella frase que esté llenando mi corazón. Para ello puedo hacer una relectura del Salmo, volverlo a rezar y detenerme en aquella frase que quiera asumir para mi coloquio con el Señor.
Para algunos puede llegar a ser un poco complicado el quedarse nada más con una frase, entonces pueden después seguir con el salmo y optar por otra frase y seguir con nuestra oración, dejándonos llevar por el Espíritu Santo que nutre este diálogo. Vamos concluyendo, agradeciendo al Señor por los bienes recibidos al estar con Él en este momento de encuentro con Él, de diálogo a través de su palabra. Agradecemos por los sentimientos sentidos, los pensamientos pensados y el amor amado. Esto último que realizamos con el salmo que estamos orando, nos adentra en esta relación de amor que Dios mismo tiene. Nos lleva a la contemplación. Vamos pues a terminar nuestra oración con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora a disponernos para un momento breve de compartir los frutos de esta oración, compartir la experiencia, compartir algunas inquietudes o dudas en torno al método que acabamos de practicar, sabiendo que si bien ya terminamos la oración personal,
el compartir los frutos de este método, pues nos ilumina también unos a otros. Les invito a que si alguien gusta compartir brevemente lo que lo que nos toca compartir, pues levante la mano. Muy bien, Nacho, adelante. Muy buenos días a todos, espero se encuentren bien. Aquí lo que me llegó mucho es los versículos del 8 al 10. Prácticamente es el hecho de que nosotros de alguna manera estamos fallándole constantemente a Dios en mi persona. Pues estoy hablando por mí. Y a pesar de todo, he sentido la mano de Dios en muchas de las ocasiones, tanto por la salud con mi esposa, con mi trabajo, en el sentido en que he recibido muchas bendiciones de Dios que tal vez, no tal vez, que no merezco y que me han sido otorgadas. Entonces sé que Dios no nos guarda rencor, no nos, siempre nos está bendiciendo, siempre nos ayuda en todo, en todo. Hay múltiples ejemplos de que les pudiera dar en lo que he estado sintiendo la presencia tanto de Dios como de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, pero que sí realmente se siente la verdad, a pesar de que, insisto, le he fallado muchísimo hoy. Gracias, Señor, por esto. Muchas gracias, Nacho, por compartir esta experiencia tan personal. ¿Alguien más quisiera compartir? Carlos, adelante. Yo más que compartir, incluso me quedé un poco pensando en lo que dice el principio del Salmo. Bendice al Señor, alma mía. Entonces, la verdad es que yo siempre, en lo que he estado en las Sagradas Escrituras, siempre pedimos o enviamos bendiciones, pero no me había tocado que digamos nosotros que bendiga, que sea bendecido el Señor. Sí, sí me explico, ¿verdad? Aquí es que mi alma bendiga al Señor. O sea, pero yo como persona le digo a mi alma que bendiga al Señor. Cuando siempre todos hemos pedido o hemos dicho, Dios te bendiga, muchas bendiciones para todos. Entonces aquí me hace diferente. O sea, la verdad que desde ahí me quedé yo pensando cómo, cómo solamente mi alma es la que puede bendecir. O sea, me resonó que, claro, el cuerpo es un recipiente, digamos, para el alma, algo así. Entonces me quedé ahí en ese punto, ¿verdad? De que bendice al Señor, alma mía. Me quedé tratando de explicarme a sí mismo, por qué se estaba diciendo así, ese salmo, qué es lo que llevaba, y incluso esa frase la lleva en varios versículos. Me quedó como una duda, vamos, ¿qué quiere decir esas tres palabras? Muchas gracias por compartir, Carlos. Y pues ciertamente el bendecir no deja sino de ser más que el desear todo el bien, el llevar todo el deseo de amor, de bendición a los demás. Y pues obviamente, ¿quién más bendito que Dios, verdad? No necesita nuestra bendición, pero sí remite a nuestra experiencia personal como el laudar, el alabar, ¿verdad? El decir que Dios es bendito nos lleva a alabarlo, ¿verdad? Reconocerlo como el más bien de todo bien, ¿verdad? El más lleno de bondad. Y, y bueno, dice ahí alma mía, pero pues también podemos bendecir con toda nuestra persona, ¿verdad? Porque toda nuestra persona implica nuestra alma también. Muchas gracias, Carlos. Dora, habilitando su micrófono, podemos escucharla. Perdón, gracias. Que un poquito me pasó lo mismo que al compañero anterior, pero yo me quedé en el segundo.
en la primera parte donde dice el fondo de mi ser, desde el fondo de mi ser, o sea, bendice al Señor, alma mía, o bendice alma mía a Yahvé, el fondo de mi ser a su santo nombre. Me quedé pensando que, pues que a veces es cuando uno recibe una bendición, pues es normal o sale, ¿verdad? Decir, bendito sea Dios. Se alivia a alguien, bendito sea Dios. Se recibe un trabajo, dice uno, bendito sea Dios. Pero me quedé pensando, ¿realmente lo decimos desde el fondo de nuestra alma, desde el fondo de nuestro ser? Como que nos habilitamos mucho en el bendito sea Dios, pero falta ahí desde el fondo de nuestro ser. Ahí me quedé yo. Me hizo recapacitar en eso. Muchas gracias, Dora, De nada. por su Gracias a ustedes. Lourdes. Sí, también me quedé en lo mismo, como Carlos y Dora decían, de que es bendecir a Dios es eso, ¿no? Es como alabar al Señor con todo mi ser, con toda mi alma, porque pues uno como ser humano es egoísta y uno nada más le pide a Dios y siente como Dios lo castiga y siente como, o sea, uno sí es bien fácil para hacerse la víctima luego y decirle a Dios de que, Señor, es que me has abandonado y ya no tengo tu gracia y de que, Señor, yo te pido, por favor, que yo qué sé, que me saque la lotería mañana, aunque no tenga boleto, porque así tú haces milagros, entonces yo te lo pido. Y básicamente Dios te lo da, pero lo único que te pide es eso, o sea, que entregues toda tu alma y todo tu ser al Señor. Pero creo que ese es un pleito así que tiene como que la persona, la individualidad de uno, o sea, el egoísmo de la persona, con eso, con entregar tu alma, con entregar tu ser al Señor para poder recibir todas las bendiciones que Dios nos tiene. Creo que es una lucha ahí entre lo que es el egoísmo propio con escuchar a Dios y con alabarlo todos los días. Muchas gracias, Lourdes. Alejandra, escuchamos. Hola, buenos días. Van a decir que es repetitivo, ¿verdad? Que me quedé también en el mismo pasaje, pero yo estoy pasando una circunstancia muy diferente. Mi mamá está muy malita y de hecho tengo mucho miedo porque nunca la había visto así. Tengo miedo por su vida. Entonces cuando escuché, bendice al Señor, alma mía, no venía esa condición de ahorita que estás bien, ahorita que todo está con ganas, bendice al Señor. No, es bendice al Señor. Punto. O sea, así de sencillo, en cualquier circunstancia de tu vida. Y en este momento, yo quiero compartir con ustedes que a pesar de cómo me siento, elevo las manos y bendigo al Señor. Quiero bendecir al Señor en toda circunstancia de mi vida, incluso ahorita. Y eso fue en lo que medité el día de hoy. Que mi alma esté siempre abocada a bendecir al Señor, no importa qué. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, por compartirnos la experiencia de esta oración aunada con la experiencia personal. Yasmina. Gracias. La que a mí me impactó es donde dice, te corona de amor y ternura. Entonces, eso es algo que pues no debemos olvidar en el día a día. El mundo nos pide de cierta manera siempre violentar. Y la palabra, el Salmo nos dice, yo te he coronado de amor y ternura. Y de esa manera, pues es no olvidar, o sea, tu respuesta siempre debe ser esa. Amor, ternura hacia todos los demás, hacia
las situaciones que están viviendo otros, porque a veces estás en una situación en la que te encuentras como en aguas calmadas, pero el voltear a ver a los demás, eso es a lo que el Señor te invita. Creo esto mismo a lo que estamos viendo en comunidad. ¿Qué está viviendo mi hermano? Y unirme a ellos. Muchas gracias, Yasmina, por compartir el fruto de esta oración. ¿Alguien más que quisiera compartir? Karina. A mí me resonó mucho al final la frase que dice, sabes, Alex, sabes bien que somos polvo. Me tenía yo así en mi cabeza como que 1000 ansiedades y la leíste tú y no la leí yo, y esa misma frase es, él conoce de qué estamos hechos y sabe bien que somos polvo. Entonces me quedé así como que resonando y sabe bien que somos polvo, y se quedó mi mente así en blanco, o sea, no soy nada, no tengo nada, ahorita estoy, mañana no estoy, y me quedé así en una paz, se calmó mi ansiedad, así que me quedé en blanco, así como que en la contemplación, y vino a mí la calma. Entonces me resonó bastante esa frase, como que olvídate de todo, o sea, somos polvo. Entonces me quedé en cero, me quedé sin palabras. Eso quería compartir. Muchísimas gracias, Karina, por compartir. Luisa, habilitando el micrófono y la escuchamos. Buenos días a todos. Es también lo que compartió la persona, la anterior, la compañera anterior, pero antes la parte del 12 al 14 dice, pero yo lo leí sobre en mi Biblia, dice, nuestros pecados has alejado de nosotros, como has alejado del oriente y el occidente. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Pues desde que nos creó nos conoce perfectamente y sabe en verdad de qué estamos hechos, sabe que vamos a flaquear, pero siempre ha estado dispuesto para nosotros. Siempre ha estado allí con los brazos abiertos esperando que nos arrepintamos de nuestras fallas y que seamos mejores cada día. Y esa es la lucha que yo pienso que hay que librar, bendecirlo todo el tiempo, alabarlo todo el tiempo y luchar para ser cada día un poquito mejor. Es una batalla que tenemos que cubrir todos los que somos cristianos y creemos en Cristo, porque Él sabe de que estamos hechos, sabe que vamos a fallar, pero también sabe que junto a Él vamos a poder, aunque sea un poquito cada día, ser mejor. Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Luisa. Y de alguna manera creo que como comprende, la sintetiza también, o termina muy bien nuestro momento de compartir de los frutos de esta oración. Muchas gracias a todos los que compartieron y a todos los que escuchamos también, porque también es muy valioso la escucha en nuestras vidas. Y digo, creo que quedan muchas resonancias y sobre todo creo que queda el deseo de seguir nutriéndonos, seguir bendiciendo al Señor, dejándonos bendecir por Él, bendiciendo al Señor, dejándonos experimentar su amor. Él bien sabe que nosotros, como decía Luisa, flaqueamos, ¿verdad? Como dice el Salmo y enfatizaba Karina, pues que somos polvo, ¿verdad? Es decir, nuestra vida está en sus manos, Él nos ha creado, somos ese pequeño niño que él nos mira con ternura, ¿verdad? Pero pues nos motiva a seguir profundizando en su palabra, a seguir profundizando en nuestra fe, a seguir perseverando en nuestra vida con las diferentes implicaciones que tiene, a acompañarnos también, como decía Yasmina, y tomar conciencia de lo que otros dicen y a bendecir al Señor, independiente de la circunstancia, bendecirlo con
con nuestra disposición a experimentar su amor y que Él vaya dando plenitud, vaya dando sentido a lo que experimentamos cada uno. Nos unimos pues en oración, también no olvidemos que el fruto de la oración es pedir unos por otros también. Pidamos también por los enfermos, por aquellos necesitados de su amor, los cuidadores también. Vamos pues a concluir esta sesión. Va a ser un poquito, como quiera, vamos a ver algunas cosas, unas diapositivas más, pero ya estamos concluyendo. Vamos a hacer un vistazo nada más del material que les vamos a hacer llegar, que titulamos Sección Amarilla de los Salmos, ¿verdad? Permíteme nada más abrir ese espacio, porque yo creo que todos nos acordamos, yo me acuerdo mucho cuando yo era niño, ¿verdad? Que aquí en la casa teníamos unos tomos enormes amarillos, que era Sección Amarilla, y que al final, pues si querías encontrar algo, ahí encontrabas el teléfono, la dirección para cualquier cosa que necesitaras en ese sentido. Entonces, en esta guía para orar con los salmos está la introducción, el acto de presencia que hicimos, los breves pasos, que realmente está muy sencillo, ¿verdad? Como veíamos. Y ahora sí, la sección amarilla, que es simplemente se hace una reducción de los salmos y los clasificamos en diferentes cuestiones con un título que se le pudiese dar, para que cuando yo quiera alabar y adorar a Dios con un salmo, lo pueda hacer, teniendo esta guía, ¿verdad? Cuando quiera darle gracias por algo, tengo esta guía. En sufrimiento, tribulación y aflicción también están estos salmos. Confianza y seguridad, arrepentimiento y misericordia, fidelidad de Dios y justicia y clamor. Ciertamente, pues es un primer acercamiento. Lo ideal es que cada quien, conforme va usando más los salmos, pueda hacer su propia lista, ¿verdad? Como decía el Padre Larrañaga, de aquellos que más te dicen. Y también es importante que reconozcamos, que no olvidemos que estos salmos fueron escritos en otro contexto. A veces nos puede como mover mucho que diga el salmo que destruya a nuestros enemigos el Señor, y que la oración sea: Señor, Yahvé, destruye a nuestros enemigos, tú que los destruyes, y a nosotros que somos los justos. Poner otra mentalidad, ¿verdad? Otra realidad también. Israel fue un pueblo guerrero, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos llevar al ámbito espiritual, y siempre que remita a los malvados, al enemigo, saber que se refiere a la experiencia de pecado, al mal espíritu, al demonio, ¿verdad? Y eso al final, el llevarlo, leer el Salmo no solamente con las palabras que dice, sino en un sentido cristiano, ¿verdad? Porque es el Cristo el que da plenitud a esto. Esto fue escrito previo a la experiencia de la revelación plena de Dios en Cristo. Sigue siendo revelación, pero es importante no asustarnos o extrañarnos por algunas de las expresiones que se usan. Pero bueno, esa es la sección amarilla, se les va a hacer llegar, y es como nuestro 911, ¿verdad? Para cuando lo ocupemos, nos sirva como auxilio espiritual. Una guía espiritual es nuestro 911 espiritual. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a nada más mencionar brevemente lo que es la liturgia de las horas, que en la liturgia de las horas se reza con salmos. Es de hecho la parte más importante, la salmodia, y es la oración de la iglesia, es la oración que la iglesia nos ofrece para poder santificar el tiempo. Es a través de salmos, cánticos y lecturas bíblicas y otras plegarias. ¿Y por qué santifica el tiempo? Porque ahí está destinado a poder estar ofreciendo el día a Dios, ¿verdad? Hay oraciones para diferentes horas, y al mismo tiempo, como se realiza de manera universal, todos estamos invitados a orar con ella, pero también se realiza pues en todo lugar donde haya una comunidad cristiana, va a haber quien ora la liturgia de las horas. Pues así también se santifica el tiempo. Podemos pensar, siempre que yo estoy rezando la liturgia de las horas en las laudes, en algún otro lugar hay un hermano que también está rezando la liturgia de las horas en las vísperas, pero lo está orando. Nos une a unirnos en sentimiento también con los salmos que nos proponen. Se estructuran horas distribuidas a lo largo del día. Las más relevantes o las que se les da más importancia son las laudes, que es la oración de la mañana, las vísperas, que es la oración de la tarde al terminar el trabajo, y las completas en la noche antes de dormir. Pero está la tercia, la sexta, la nona y lo que es el oficio de lectura, ¿verdad?
No podemos ahondar mucho en eso porque nos va a quitar mucho tiempo. El video de apoyo que vamos a mandar nos va a poder entender la estructura en general de la liturgia de las horas y de cada oración, para en cierto caso que sintamos esta inquietud de poderlo realizar, saber que es como un itinerario de oración ya definido, ¿verdad? Que recibimos con la liturgia de las horas. Bueno, en ese mismo video se los va a enseñar y se puede encontrar. O si no, el sacerdote de la parroquia debe de saber, porque lo aprendemos en el seminario. Si ustedes no conocen cómo hacerlo, le preguntan. Una religiosa, un religioso, ellos también tienen la obligación de saber y de rezar. Y es un modo de rezar al modo de Jesús, y al mismo tiempo de rezar en comunión con toda la iglesia. Parece oportuno mencionarlo. Generalmente se reza en ambientes comunitarios, pero se puede realizar en un ambiente personal, consciente de que nos une como comunidad, como iglesia. Y es una oración a la luz de la palabra de Dios. Vamos ahora a recibir unas recomendaciones finales, porque ya ahora sí, ya llegamos al final. Estas son las últimas diapositivas y estamos terminando. Por eso es importante seguirnos motivando, tener ideas clave y, bueno, echarle ganas. Primera recomendación final: persevera. Ya no vamos a tener estas 4 sesiones, estos itinerarios, pero hay que perseverar en la oración. Dios es fiel. Aprende de Él la fidelidad desde las pequeñas cosas. Yo respondo en mi fidelidad con Dios estando con Él en la oración. Persevera, sí se puede. Aunque sea de alguna manera, hay formas de hallar para tener momentos de oración diarios. 5 a 10 minutos en caso de que sea muy complicado o que implique el ir cambiando poco a poco la rutina diaria, pero siempre es posible hacer oración. Hay que perseverar en ella. Para ello, agendar, decidir un momento del día para hacer oración. Si no, se nos va a ir el tiempo. Pero para Dios, el tiempo no nos limita, ¿verdad? Entonces hay que perseverar buscando la oración. Y bueno, a orar se aprende orando, así como para nadar. Se aprende nadando, no hay de otra. A orar igual. Nos acercamos aquí en este curso taller para orar con la Sagrada Escritura, queriendo aprender a hacer oración con la Sagrada Escritura. Si realmente quiero aprender a hacerlo, necesito hacer oración. Lo que recibimos aquí, los métodos, el contenido, es una guía. Pero el que realmente va a aprender y a enseñarte a hacer oración, eres tú y Dios. Así se aprende su oración. La palabra, que sea tu compañera diaria, aunque sea 5 y 10 minutos, no dejes fuera tu encuentro con Dios por medio de la palabra. Para eso ya recibimos la sesión pasada algunas recomendaciones para saber recibir, para saber decidir el itinerario de tu meditación de la palabra. Y si a veces es muy complicado, no te la compliques. Las lecturas diarias de la misa son suficientes para una meditación de la palabra. Es un itinerario ya muy bien definido. Solo se escucha a Dios en el silencio. Busca la paz, hazle espacio. Él habla al corazón. Evidentemente habla del silencio exterior, pero también del silencio interior. Hay que hacer un espacio a la voz de Dios que susurra a nuestro corazón, pero que después habla fuerte y claro en sus designios y su voluntad. A veces en la dinámica familiar es difícil, no solamente por los vecinos que dejan con toda la bocina la música, no solamente por el panadero con el pan, también con algunas cuestiones de la vida diaria, en la misma dinámica familiar, pero si nosotros podemos externar el deseo de un momento de silencio, ciertamente se puede hacer. Y si no, el silencio interior es más importante que el silencio exterior. Muy bien. La pregunta que nunca debe faltarte: Señor, ¿qué quieres de mí? Veamos el discernimiento. La palabra nos ilumina nuestra vida y nos lleva y nos obliga a discernir. Aprende a discernir su voluntad cada día. Que nunca te falte preguntar al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, vivo esto, ¿qué quieres de mí? Señor, hoy en la mañana medité esta palabra, ahora estoy viendo esto, ¿qué significa? ¿Qué me quieres decir? Y pues no olvidar, Dios te habla. Y si Dios te habla, ¿cómo le respondo? Con mi vida. Dios te habla, responde con tu vida. La palabra se hace carne, se hace vida.
Esta palabra que recibimos hay que llevarla a la vida, nos va a transformar, y la forma de mostrar la autenticidad de nuestro encuentro con la palabra de Dios es nuestra vida diaria. Y no estoy hablando de grandes cosas, de grandes milagros, de grandes acciones pastorales. Estoy hablando de quién soy en mi vida diaria. Y por último, cree en ti. Tú, Cierran para todo. discúlpenme nada más. Sí. Bueno. ¿A qué horas va a estar? ¿A qué horas vas a ir? ¿Dos, verdad? Escuchando un audio. Muy bien. Alice. Ahí está. Muy bien, continuamos. Cree en ti. Tú puedes ser santo. Muchas veces no es que no creamos en Dios, sino que precisamente no creemos en nosotros mismos. Pero aquí hemos visto cómo fuimos creados para estar eternamente con Él, con Dios, y proclamar eternamente las maravillas de su amor. Y esa realidad que es tu llamado eterno, lo puedes vivir desde hoy. La palabra nos lleva a ser santos hoy, y tú puedes. ¿Cómo? Dirán. Pues ya aprendimos algunas cosas aquí, pero para no quedarnos con las ganas, no quedarnos con el deseo de seguir teniendo espacios, yo les voy a hacer algunas recomendaciones de algunos espacios donde pudiesen seguir nutriendo su vida espiritual, su encuentro con la palabra. Algunos los he experimentado, algunos otros no, pero sé que son una buena herramienta. Lo primero, hablábamos un poco de eso, los talleres de oración y vida. Aquí está el Facebook, aquí está la página web. Si alguno de ustedes no lo ha realizado, prácticamente en muchas parroquias de la diócesis hay, en alguna parroquia cercana a tu lugar va a haber, ¿verdad? Y es un itinerario que nos enseña a hacer oración y llevarlo a la vida. No tiene, o sea, hay cosas de aquí que mencionamos como la pequeña pedagogía, pero tienen mucho más que nosotros no mencionamos aquí. Y les van a ayudar mucho, y también la meditación de la palabra diaria es algo importante en lo que ellos comparten. Los ejercicios ignacianos, ya nosotros hablábamos un poco del método de meditación, ¿verdad? A veces existe la posibilidad en cuanto a tiempo y en cuanto a la posibilidad de moverse, ¿verdad? Aquí está el calendario en este enlace, aquí ustedes nada más les pican aquí y los lleva al calendario de los jesuitas. En diferentes partes de la República tienen ejercicios ignacianos, retiros, etcétera, de 8 días o menos o más. Es una experiencia muy padre, ojalá alguna vez se puedan dar el tiempo para ese momento de encuentro con Dios intenso, ¿verdad? Íntimo, pero también a veces es complicado, como nada más el estar una semana fuera de casa, ¿verdad? Ciertamente, entonces en este enlace están unos ejercicios en la vida, que es los ejercicios ignacianos, pero hechos para personas que pues no pueden irse a meditar 8 días, ¿verdad? Y está desde YouTube. Entonces aquí ustedes pueden acceder. Ya el video complementario de la sesión pasada, el video de apoyo, fue un video de los ejercicios de este año. La invitación es a que puedan ustedes hacerlo y les pueda servir. Camino del Corazón, este sí viene en la descripción porque es algo que no conozco mucho, pero creo que la explicación es muy clara. Dice, es el itinerario de formación de la Red Mundial de Oración del Papa, que nos ayuda a entrar en una misión de compasión por el mundo. Es un camino espiritual que nos ayuda a sintonizar con el corazón de Jesús para tener un corazón más parecido al suyo y salir al encuentro de nuestros hermanos. ¿Qué es? Tiene una especie como de subsidios, como de pequeños libros que ustedes pueden descargar en la página web y que ustedes en su momento personal pueden estarlo siguiendo, y les enseña en esta dinámica de hacer oración y llevar la oración en la vida, de hacer que nos identifique con el corazón de Jesús, y el corazón de Jesús que se compadece con el mundo y se compromete con el mundo. Están los recursos en esta página web. Pues también está lo del rezo liturgia de las horas, con el video que se va a compartir. Vamos a poder comprender un poco más de cómo es, de cómo se reza. Es una oración diaria, ¿verdad? En este le pican a la imagen, los lleva al podcast, a un podcast que un sacerdote, según tengo entendido, o una persona, un laico, ¿verdad? Él reza la liturgia de las horas, entonces puede servir como para escucharse, ¿verdad? Y en la aplicación de la Comisión del Episcopado Mexicano Apostólica, ustedes ahí pueden encontrar los rezos de la liturgia de las horas
por si en caso es complicado en un inicio comprar los libros, ¿verdad? Los libros se encuentran en las librerías, ahí pueden pedir orientación sobre cuál es mejor para ustedes, pero está la aplicación también de celular. Aquí también están las lecturas diarias en esta aplicación de Apostólica. Entonces, pues esta les puede servir mucho para su vida de oración. Y por último, evidentemente no menos importante, pues la Escuela Bíblica de la Arquidiócesis nos ayuda a poder comprender mejor la Sagrada Escritura, poder comprender mejor qué es lo que el Señor revela a través de ello. Entonces, está aquí la página web, el Facebook, el teléfono, para estar al pendiente de las diferentes actividades que hay. Aquellos que no hayan cursado todavía algo en la Escuela Bíblica pueden acercarse para preguntar qué es lo que se ofrece. Y bueno, también como quieran en el chat vamos a estar compartiendo los avisos siguientes en torno a la escuela bíblica. Y bueno, ahora sí, terminamos con esta frase de Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, una exhortación que él realiza, que va a ser la lectura complementaria esta semana. Y dice: la lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que la miel y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Acerquémonos pues a Jesús, nuestro Maestro, en la lectura orante de la palabra de Dios, para que Él sea la lámpara para los pasos de nuestra vida. Y en este contexto, volvemos a hacer la pregunta, en este deseo, en esta expectativa alegre de saber que Dios va a hablar de ustedes. ¿Qué iluminará en ti la palabra de Dios? ¿Qué sigue ahora? Qué deseo tan grande el saber y ver que Dios va a hacer frutos en ustedes a través del encuentro con su palabra. Y bueno, simplemente para no quedarnos sin la costumbre, ¿verdad? Se nos propone un itinerario de oración, que en esta ocasión es las lecturas diarias de la misa, escoger una para meditar en tu día a día. En el misal mensual, en la aplicación apostólica, en internet, podemos buscar las lecturas del día y escogemos la primera lectura, el salmo o el evangelio. Yo personalmente suelo escoger más seguido el evangelio. Y bueno, también el disponer un día entre semana para meditar con atención las lecturas dominicales. Puede ser un miércoles, puede ser un jueves, puede ser un sábado, pero antes del domingo la intención es que nos demos un tiempo para orar las palabras que vamos a escuchar en la misa dominical. Y eso créanme que va a ser de mucho fruto y nos va a ayudar a prepararnos en torno a esta misa que celebramos los domingos como comunidad de iglesia, que es el Día del Señor. Y también les voy a compartir materiales para una lectura, que es un capítulo de la exhortación de Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, y un video para la cuestión de la liturgia de las horas, el documento que hablábamos de la sección amarilla de los salmos, y está el material que se va a compartir por WhatsApp, y todavía el próximo lunes voy a habilitar el grupo de WhatsApp para poder compartir los frutos de la oración, para que eso nos motive en esta semana que terminamos la cuarta sesión, no creamos que ya acabamos y ya no hacemos oración, sino que nos motive a seguir perseverando en la oración, sabiendo que podemos compartirlo ahí. Entonces, para que sepan que este grupo WhatsApp se va a volver a habilitar, vamos a seguir compartiendo y que después también ahí se van a mandar más avisos. Y bueno, pues muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto compartir este tiempo con ustedes, este contenido. Con mucho gusto compartir lo que yo gratis he recibido en mi formación. Les pido una oración por el seminario en particular, que es que me envía a la escuela bíblica, pues para que los que estamos ahí nos sigamos formando bien y el Señor siga acompañando a los formadores en su labor, ¿verdad? Para realmente formarnos bien, porque a veces sí hace mucha falta. Muy seguido hace mucha falta. Entonces, yo voy a quedarme un poco en la videollamada, por si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. Gracias por estos 9 minutos extras que nos quedamos aquí, una disculpa. Y también voy a habilitar el WhatsApp ahorita para las resonancias de la sesión de hoy. Muchas gracias. Voy a también terminar la grabación para que lo que siga no quede grabado.